Hay historias que nacieron antes del papel, antes de los templos, antes incluso de que las primeras lenguas humanas aprendieran a nombrar el miedo. Historias que el mar susurra en las noches, en que la luna se esconde, cuando el viento golpea las ventanas como si quisiera entrar. Entre todas ellas hay un nombre que no se pronuncia sin que la piel se erice: Leviatán. No era un animal, no era una simple bestia de las aguas, era un recuerdo vivo del caos primordial, cuando nada tenía forma y todo era oscuridad y movimiento. Antes de que existieran los hombres, antes de que las montañas se levantaran y las nubes caminaran sobre el cielo, el mundo era un océano sin fondo, profundo, pesado, lleno de corrientes invisibles. Allí, donde la luz moría sin siquiera intentarlo, Leviatán reinaba. Dicen los antiguos que cuando el Creador separó las aguas y dijo: «Hasta aquí», las montañas emergieron como gigantes dormidos, los bosques brotaron como susurros verdes y la vida encontró su lugar. Pero no todo lo que habitaba el abismo aceptó aquella división. Algo permaneció atrás, algo que conocía la inmensidad del océano como los humanos conocen el aire. Ese algo era él. Sus ojos eran como soles apagados, ardiendo bajo kilómetros de agua. Su piel era más dura que la roca volcánica y sus escamas afiladas como navajas forjadas en fuego celestial. El movimiento de su cuerpo era suficiente para levantar mares, romper costas y desatar tormentas. Ningún arpón, espada o diente podía herirlo. Era el soberano absoluto del reino subacuático. Mientras tanto, muy por encima de su dominio oscuro, se libraba otra historia. Los vigilantes, seres celestiales destinados a observar la humanidad desde lejos, descendieron atraídos por lo que jamás debieron desear: las hijas de los hombres. Tomaron esposas y engendraron gigantes, seres inmensos, violentos, hambrientos, que devoraban la creación sin medida. La tierra sangraba, los ríos se volvían rojizos, las montañas retumbaban bajo el peso de esas criaturas nacidas de la mezcla prohibida entre lo divino y lo mortal. Y el mar escuchó. Las aguas profundas percibieron la corrupción como si fuera un perfume espeso, una vibración disonante que rompía el equilibrio. Cuando la corrupción llegó a su punto más alto, cuando los gigantes se pelearon incluso entre sí por no tener nada más para destruir, Leviatán despertó. Aunque decir despertó es una palabra pequeña, Leviatán nunca dormía, solo esperaba. En las profundidades existe un lugar que los antiguos llamaron el velo de las columnas eternas. Es un espacio donde la negrura es tan densa que parece materia, donde los huesos de criaturas incontables reposan como montañas blancas, donde ruinas de ciudades hundidas se extienden como mausoleos de eras que jamás fueron escritas. Allí Leviatán se movía como un rey entre sombras, seguido por criaturas que jamás verían la superficie. Serpientes abisales con ojos vacíos, peces con armaduras de piedra, seres que parecen espejismos más que vida. El océano profundo no es otro mundo por distancia, sino por memoria. Allí el tiempo es distinto, allí la realidad se vuelve pesada. Allí Leviatán era eterno. Un día un grupo de gigantes llegó a la costa. Ya no quedaba nada en la tierra que saciara su hambre. Caminaban como montañas vivientes, riendo con un ruido que retumbaba más que la tormenta. Uno de ellos, enorme incluso entre los suyos, tomó una roca colosal y la lanzó al mar como quien arroja una piedra a un charco. El agua engulló la roca y el silencio los miró desde abajo. Primero, el mar comenzó a burbujear, no como agua hirviendo, sino como si respirara. Después, las olas se levantaron, no pequeñas ni grandes, sino descomunales, como muros moviéndose sobre muros. El sol desapareció detrás de la pared de agua, y entonces la superficie se abrió.
algo ascendió, algo tan vasto que hacía parecer diminutas a las montañas, algo que no tenía forma simple, sino la forma del terror mismo. Leviatán emergió con un rugido que partió el cielo. El sonido fue tan profundo que los árboles se inclinaron, las aves cayeron del aire y los gigantes se quedaron paralizados por primera vez desde que nacieron. Intentaron huir, algunos intentaron luchar, ninguno sobrevivió. La costa quedó en silencio. Los pueblos aprendieron aquel día que el mar no debía ser desafiado. El Altísimo habló de él no como quien describe una criatura, sino como quien recuerda un límite. Nadie es tan audaz como para despertarlo. Y si nadie puede enfrentarse a él, ¿quién podrá estar de pie frente a mí? Leviatán no era una bestia, era un recordatorio, una frontera, un eco vivo del caos que existía antes de la creación. Pero su historia no termina allí, porque mientras el pecado de la humanidad crecía, mientras los vigilantes eran juzgados y los cielos se preparaban para abrirse en ira, algo se acercaba, un juicio que cubriría toda la tierra con agua, un final para una era, una purificación, y en ese juicio el soberano de las profundidades tendría un papel, pero eso es para continuar. La corrupción de la humanidad no se detuvo con la caída de los vigilantes ni con el hambre infinita de los gigantes. Al contrario, creció como un incendio que encuentra bosques secos. Los hombres comenzaron a rendir culto a aquello que no entendían, a adorar estrellas, sombras, ídolos, cualquier cosa que prometiera poder o protección. El cielo observaba, la tierra gimió, el mar se volvió inquieto. Había un hombre justo entre tantos que se habían perdido en su propia maldad, Noé. Su corazón era como una lámpara aún encendida en un pueblo abandonado. El Altísimo lo observó y decidió preservar la vida a través de él. Pero antes de que el mandato de construir el arca fuera dado, el mundo entero parecía contener la respiración. Algo se aproximaba, algo inmenso. No era solo el diluvio, era el despertar de fuerzas que habían dormido desde que la creación fue separada del abismo. En la profundidad, Leviatán se movía con lentitud, no porque estuviera cansado, sino porque su presencia misma modificaba el océano. Donde descansaba, la presión era tan grande que la piedra se volvía líquida. Su cuerpo era una oscuridad viva, como si hubiera absorbido siglos enteros de noche. A pesar de su fuerza, no era una criatura que actuara por impulso. Su existencia estaba entrelazada con el equilibrio del mundo, con las fronteras de lo permitido y lo prohibido. Mientras la humanidad se hundía en su propia ruina, los gigantes comenzaron a enfrentarse unos a otros. La niña que habían devorado ya no los saciaba. Algunos caminaban hasta las costas y observaban el océano como si intuyeran que algo mayor que ellos vivía allí. Había rumores entre los pueblos. Se decía que bajo las aguas habitaba un dios furioso, un señor que no toleraría la arrogancia de las criaturas de la tierra. Algunos gigantes, en su desesperación, trataron de invocarlo. Otros, en su estupidez, lo desafiaron. Una noche sin luna, un gigante de piel gris y ojos hundidos se acercó a la orilla. Sus pasos hacían vibrar la arena. Se arrodilló frente al mar y golpeó el agua con ambas manos, gritando el nombre prohibido. Las olas retrocedieron brevemente, como si el océano inhalara. Entonces, un frío profundo se extendió por el aire. No era un viento, no era agua helada. Era el tipo de frío que pertenece a lugares donde la luz jamás ha existido. Un silencio tan pesado que parecía aplastar los pulmones se extendió hasta la costa. Los gigantes se miraron entre sí, sus miradas vacías de comprensión. Sabían que algo había respondido. El mar se alzó, no en forma de ola, sino como una sombra que emergía desde abajo, una forma demasiado grande, demasiado antigua, demasiado real.
la superficie se partió como cristal roto. Leviatán ascendió lentamente, no para atacar de inmediato, sino para dejar que todos lo vieran. Era una enseñanza, un recordatorio, una advertencia. Los gigantes, por primera vez desde que nacieron, sintieron miedo. No un miedo que golpea el corazón, sino el miedo primitivo, ancestral, el que proviene de comprender que uno no debería existir. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron, pero no había lugar al que correr, porque Leviatán no perseguía, simplemente avanzaba. Con un movimiento, el mar entero cambió. Lo que antes era costa se volvió abismo. Lo que antes era tierra firme se quebró. La fuerza de su presencia era suficiente para remodelar el mundo. Y sin embargo, no lo hacía por odio. Lo hacía porque el equilibrio había sido roto, y él era parte del mecanismo que restauraba ese orden. Mientras tanto, Noé trabajaba en silencio, cortando madera, levantando vigas, ignorando las burlas de quienes lo rodeaban. Cada golpe de martillo parecía resonar con el rugido lejano del océano, como si la tierra y el mar supieran que algo inevitable se acercaba. Sus hijos lo ayudaban, observando los cielos que parecían más pesados cada día. El aire mismo se volvió espeso. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña, migrando, huyendo, caminando en direcciones que ningún ser humano podía explicar. El cielo se oscureció sin nubes, el viento se detuvo, el canto de los pájaros desapareció. El mundo entero parecía estar esperando. Fue entonces cuando Dios habló, no con voz humana, ni con trueno, ni con viento, sino con una presencia que llenó el corazón de Noé como si el universo entero respirara dentro de él. Y las palabras fueron pocas, pero definitivas. El tiempo ha llegado. Y la primera gota cayó. No una gota de lluvia, en común, era pesada, espesa, casi luminosa. Cayó sobre la tierra y levantó un susurro que parecía un llanto, y luego otra, y otra, y otra, hasta que la tierra comenzó a temblar, no desde arriba, sino desde abajo. Leviatán se elevó desde la profundidad, como si hubiera sido llamado. Su cuerpo cortaba el océano como una montaña viviente. Su rugido no era sonido, era el eco del caos original, llamando a la creación a recordar su origen. El mar respondió. Las aguas se levantaron. Noé entró en el arca. Los gigantes corrieron, pero no había nada que pudieran hacer. El mar se convirtió en cielo, el cielo se convirtió en mar, la tierra se hundió en memoria, los gritos, los rugidos, las súplicas, todo se mezcló en un estruendo indescriptible. Leviatán nadaba entre los restos del mundo, no como un verdugo, sino como un testigo. Porque el diluvio no era solo destrucción, era renacimiento. Y él era parte del umbral entre ambos. Pero incluso esta historia es solo el principio de lo que Leviatán representa y lo que vendrá después. No es menos aterrador. El diluvio duró 40 días y 40 noches a los ojos de los hombres, pero para el mar no existió el tiempo. Las aguas cubrieron las montañas, borraron caminos, ciudades, nombres, memorias. Todo lo que había sido orgullo humano, fuerza de gigantes, soberbia de los vigilantes, se deshizo bajo una sola verdad. Nada puede permanecer cuando el Creador decide comenzar de nuevo. En lo profundo, Leviatán se movía entre las corrientes que nacían de la furia misma del cielo. Los truenos rugían sobre él como ecos distantes. Las sombras de los gigantes hundidos descendían lentamente, retorciéndose mientras la presión de las aguas los aplastaba hasta desaparecer. No había gloria en su caída, no había honor en su fuerza, solo había silencio. Muchos imaginaron que Leviatán era el ejecutor de la destrucción, pero no era así. Él no perseguía, no cazaba, solo presenciaba. Era el guardián del abismo, la frontera entre el mundo vivo y aquello que jamás debió despertar.
Cuando la última ciudad desapareció bajo el agua, cuando el último grito se apagó, el mar se calmó. No porque hubiera paz, sino porque la creación había sido reducida al inicio, a la semilla original. Noé flotaba en el arca, rodeado de un silencio espeso que no provenía de la quietud, sino de la magnitud de lo perdido. Sus hijos observaban el horizonte interminable, donde nada diferenciaba cielo de agua. Habían hecho lo que se les había pedido, habían confiado. Pero confiar no elimina el peso del duelo. Noé comprendía lo que muy pocos podrían entender. Para que el mundo renaciera, el mundo primero tuvo que morir. Pasaron semanas, luego meses, y poco a poco las aguas comenzaron a retirarse. Noé envió un cuervo, luego una paloma, hasta que un día la paloma regresó con una rama verde. La vida había resistido. La creación, incluso bajo el juicio, no había sido abandonada. Mientras los hombres pisaban de nuevo la tierra, húmeda, destruida, silenciosa, Leviatán descendía otra vez hacia lo más profundo. Era su destino, su reino no era la superficie, su mirada no estaba destinada a observar bosques, ni cielos limpios, ni montañas recién reveladas. Su misión era permanecer donde la luz no llega, donde la oscuridad conserva los secretos del origen. Hubo quienes creyeron que había desaparecido, que el diluvio lo había consumido, que la ira divina también lo había condenado. Pero la verdad era otra. Leviatán no era enemigo del Creador. Era una parte de él, un recordatorio viviente de que la creación no nació del orden primero, sino del caos que fue dominado. Y mientras exista creación, el caos necesitará un guardián. Los siglos pasaron, los reinos se levantaron, los imperios crecieron y cayeron. Los hombres volvieron a la soberbia, a creer que eran dueños de la tierra. Construyeron barcos que cortaban océanos, creyendo que dominaban las aguas. Cantaron himnos de conquista, nombraron reyes, olvidando lo que había ocurrido. Pero las aguas no olvidan. A veces, cuando el mar se vuelve oscuro sin tormenta, cuando las olas se elevan sin viento, cuando el barco más fuerte cruje como si la madera recordara algo antiguo, entonces los pescadores susurran historias. Hablan de ojos que brillan bajo la superficie, de una sombra que se mueve como una cordillera viva, de una presencia que observa pero no se acerca. Le llaman Leviatán. No como amenaza, sino como advertencia. Hay quienes dicen que dormita en la fosa más profunda del océano, donde el agua es tan densa que la sangre se vuelve pesada, donde ningún humano puede descender sin ser reducido a memoria líquida. Otros dicen que nada cerca de continentes que se desplazan milímetro a milímetro por su paso. Otros creen que cuando las ballenas cantan, no lo hacen unas para otras, sino para él. Sea como sea, toda cultura que nació cerca del mar conservó en sus mitos la figura del gran monstruo de las profundidades. En algunos relatos es un dios, en otros un demonio, en otros una bestia sin alma, pero todos coinciden en algo. Nadie puede enfrentarlo, nadie puede vencerlo, y sin embargo, su historia no termina en el pasado, porque llegará un día, según los antiguos profetas, en que las aguas volverán a levantarse. No para destruir el mundo por completo, sino para purificarlo nuevamente. Ese día, dicen, el cielo será atravesado por fuego. La tierra temblará como un pez atrapado. Los mares se abrirán y mostrarán aquello que han ocultado desde el inicio. Entonces, Leviatán ascenderá, no como guardián silencioso, sino como testigo final del destino del hombre. No será batalla, no será guerra, será revelación. Porque el verdadero temor del hombre nunca ha sido la muerte, ha sido ver lo que existe debajo. Y cuando el mundo vea a Leviatán una vez más, no recordará su forma, ni su rugido, ni su tamaño.
recordará simplemente que el orden nunca fue natural, fue impuesto, y todo lo impuesto puede romperse. Se dice que el diluvio fue el final de una era, pero la historia jamás termina donde los hombres creen que termina. Los siglos avanzaron como ríos que nunca se detienen. Los nombres de los gigantes se desvanecieron, los vigilantes fueron encadenados en prisiones de sombra, y los descendientes de Noé repoblaron la tierra. Nuevos reinos surgieron, ciudades se levantaron sobre la tierra que una vez estuvo sumergida. Los hombres volvieron a soñar, a construir, a conquistar, y como siempre volvieron a olvidar. El mar, sin embargo, nunca olvida. En lo profundo, donde las montañas submarinas rozan la oscuridad eterna, Leviatán se movía como una sombra que respira. Él no contaba el tiempo, no conocía el cambio. Su existencia era un círculo perfecto: observar, esperar, guardar. Pero hubo noches en las que algo perturbaba las aguas. No eran barcos ni tormentas, era la inquietud del mundo, porque cada vez que la humanidad se acercaba al mismo orgullo que la había destruido una vez, el océano reaccionaba. Las corrientes se volvían extrañas. Las mareas cambiaban como si respiraran. Los pescadores empezaban a ver sombras bajo sus botes, y los relatos comenzaban a reaparecer en susurros. El guardián se mueve. En antiguas escrituras preservadas por profetas, había un aviso que muchos ignoraron, porque el mundo se acostumbra rápido a creer que domina la creación. El aviso decía: cuando la arrogancia del hombre alcance los cielos de nuevo, el mar hablará. Y un día, el hombre decidió conquistar el cielo otra vez. Construyó torres, máquinas que volaban, ciudades de acero que tocaban las nubes. Creyó haber superado los límites. Olvidó el temor. Olvidó la voz que alguna vez le habló a Noé. Fue entonces cuando los primeros signos comenzaron. En una madrugada sin viento, los marineros de un puerto remoto vieron cómo el mar retrocedía silenciosamente, como si alguien gigantesco inhalara desde el fondo. No hubo aviso, no hubo temblor, solo un vacío antinatural. El agua volvió de golpe, pero no como ola, sino como un latido, un pulso vivo. En otra costa, a miles de kilómetros, las ballenas dejaron de cantar. Nadie sabía por qué. Su silencio se extendió como un presagio, y en lo profundo, allí donde el sol nunca existió, dos ojos se abrieron lentamente, no como quien despierta, sino como quien recuerda. La tierra, arriba, no lo sintió de inmediato, pero el océano sí. Leviatán comenzó a ascender, no rápido, no para destruir, sino porque lo que estaba por venir lo requería, porque había una profecía más antigua, incluso que el diluvio, escrita no en piedra ni en pergamino, sino en la estructura misma del mundo. Cuando el final se acerque, el guardián saldrá del abismo, no como juez, sino como testigo. Mientras el mundo seguía con su ruido, sus ciudades brillantes, sus guerras silenciosas, sus algoritmos y sus máquinas, algo profundo empezaba a tensarse bajo los océanos. Las placas tectónicas temblaban sin razón. Las mareas se elevaban aunque no hubiera luna. Las brújulas perdían dirección. Los animales huían de las costas. Y los pescadores, los más antiguos que quedaban, los que aún escuchaban el mar en lugar de medirlo, eran los primeros en entenderlo. El rey del abismo se mueve. Pero Leviatán no ascendía solo. Algo más ocurría. Algo que no estaba en los ojos humanos, pero sí en el corazón de la tierra. Porque la profecía hablaba de otro, un ser de fuego, opuesto a Leviatán. No en forma, sino en esencia. Behemoth, la bestia de la tierra, uno nacida del caos del mar, el otro nacido del caos de la tierra. Dos sombras primordiales,
creadas no para la guerra, sino para el equilibrio. Se decía que al final de los tiempos, cuando el hombre creyera dominar todo, cielo, tierra y océano, ambos aparecerían, no para destruir la creación, sino para recordar quién la sostiene. Las montañas comenzaron a temblar, los océanos se curvaron hacia adentro, los cielos se tornaron rojos en ciertos atardeceres como heridas abiertas, y el mundo moderno, incapaz de interpretar señales antiguas, lo llamó fenómenos climáticos. Pero lo antiguo no necesita explicación, solo espera. Leviatán se acercaba a la superficie como una sombra interminable, tan grande que no podía ser contenida en la comprensión humana. Los submarinos que lo registraron jamás regresaron. Las ondas de radar que lo tocaban se distorsionaban como si hubieran tocado un sueño. Los satélites captaron formas que no podían mapear, y aún así el mar permanecía quieto, porque lo que realmente temblaba no era el océano, era el mundo, porque aquello que había dormido desde el origen se preparaba para mirar nuevamente a la humanidad, y la humanidad tendría que recordar.